Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos un programa con un invitado vía tecnológica, cosa que se nos ha dificultado desde el día de ayer, en Huancayo, Perú, el doctor Juan Jesús Güere Porras. No quiero dejar de señalar el asunto de que ha pasado una semana más, un mes más, y la mentira histórica sobre los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero sigue pendiendo como una deuda histórica de Estado. El coronavirus no mata a la memoria, ni mata nuestros compromisos en general de la historia que estamos viviendo. No quiero dejar de señalar que ocurre una semana más, 7 años y algunos meses, y nuestra querida estudiante de la Facultad de Psicología, Viridiana, sigue desaparecida. Le envío un saludo fraterno a Angélica, a su mamá, para que sepa que nos encontramos esperándola. No quiero dejar de enviar saludos a quienes nos siguen en Europa, en España, en Italia, a quienes nos siguen en América Latina, Chile, Argentina, Perú, nos siguen en Ecuador, nos siguen en Puerto Rico y naturalmente a quienes en la República Mexicana nos siguen. No quiero dejar de agradecer al doctor Juan Jesús Güere Porras, nuestro invitado el día de hoy, un personaje que, como podrán ver, sumamente joven, se ha encargado de promover el desarrollo de una fundación, la Fundación Cultural Yachay, que desde Huancayo, Perú, se encarga de promover la cultura y esta unidad latinoamericana. Y naturalmente la producción editorial a través del Fondo Editorial Latinoamericano Book Yachay. Él trabaja en la Universidad del Centro de Huancayo, Perú, es educador, filósofo, pedagogo y no le sigo más. Ya habíamos comentado un poco antes a propósito de que el virus coronavirus nos atrapó desprevenidos, que ha sido una buena coartada. ¿Quién puede ahora adivinar que va a venir un virus, una epidemia, una pandemia hoy? Y naturalmente que dada la alta explotación de la tierra, la alta producción masiva de aves, de marranos y otras cosas, ha promovido cambios y mutaciones en nuestro entorno, creando estos virus y la probabilidad de que se transmitan a los seres humanos. Hoy parece ser que las personas más directamente afectadas por la letalidad y mortalidad de este virus es las personas mayores de 60 años. Ya lo había dicho la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Uno de los grandes problemas es que hay muchos viejos. Mientras más acabemos rápido con ellos, le faltó decir mejor, aunque ella también es una mujer de más de 70 años, entonces se hubiera autoincluido en esa lista de los prescindibles. Pero ahora que tenemos distanciamiento social, dicen incorrectamente, tenemos distanciamiento físico y gracias al desarrollo de la tecnología, tú tienes un libro al respecto, doctor, cómo aprovechar esta tecnología en el ámbito de la educación, no solo escolar. Y no sigo aquí la idea desescolarizada de Iván Illich. Tú mejor que nadie conoces de estas cosas y sería muy prudente que empezásemos a analizar qué enseñanzas nos está dejando el COVID, no solo en el ámbito de la salud y la atención sanitaria que se ha privatizado en toda América Latina y Europa y la han convertido en una mercancía más, y a los seres humanos nos han convertido en clientes. Esta situación hace que el costo sea muy alto en términos de calidad de vida y en alto de mortalidad, aunque es una epidemia no tan letal y tan mortífera como lo fue la indebidamente llamada gripe española. No quiero echarme mucho choro, te voy a dejar hablar, tú que bien puedes manejar esta cuestión de las enseñanzas para América Latina en términos de unidad, conjunción y educación más allá de las aulas. Adelante, doctor. Bueno, ante todo, muy buenos días, estimado maestro Enrique Álvarez. Haga extensiva este abrazo, este saludo al pueblo mexicano, que al igual que como los otros pueblos de nuestra Latinoamérica y del mundo, sufren esta pandemia global
que no solamente ha afectado a una parte de la población, sino también a todos los habitantes del planeta Tierra de una u otra forma. Este espacio nos permite a nosotros comunicarnos, nos permite acercarnos, nos permite aproximarnos al otro. Y eso es lo que buscábamos también físicamente. Pero hoy con las nuevas tecnologías estamos haciendo de que esto se apresure un poco más. Estamos viendo un cambio paradójico dentro de la educación, dentro de la salud, dentro de la economía, dentro de la psicología misma y de otras áreas más. Así es que también saludo a todas las personas que siguen este prestigioso programa, La Comuna de la Palabra. Y bueno, desde aquí, desde Huancayo, Perú, en pleno aislamiento, pero no en plena desconexión del mundo, esperemos de que podamos conversar acerca de estos desafíos que esconden la pandemia del coronavirus 19. Pues bien, doctor, a partir de esta idea que tiene varias aristas, el distanciamiento físico, su sana distancia, parece ser que hay una idea muy añeja. La Biblia narra cómo eran enviados a leprosarios aislados del mundo, los portadores de lepra, porque todo el mundo tenía miedo del contagio de la lepra. Lo mismo pasó con otras epidemias, las famosas pestes del medioevo, y naturalmente lo mismo ha pasado con las influencias, gripes y otra serie de pandemias y epidemias que nos han atacado. Pasó con la tuberculosis, pasó con el SIDA, pasó con la sífilis y algunas más estigmatizadas que otras, como la sífilis y el SIDA, por razones morales vinculadas a la sexualidad humana, y naturalmente otras más ahora nos ponen en el mundo de vigilar y castigar, decía Michel Foucault, porque ahora la gente se ha dado en vigilar a los que salen de sus casas y a fustigarlos. En México se han dado casos de agredir a personal profesional que trabaja en las áreas de la salud, porque le temen al contagio también. Y a la gente que se sabe que tiene o da positivo en el estudio de COVID, también se le menosprecia, se le estigmatiza y se le aísla. Parece ser que estamos presas de un zeitgeist que desde antes de la conquista, pero muy evidentemente de la conquista, cargamos nuestro interior una especie de estructura psíquica que nos dice: desprecia ese, porque te puede contagiar. El miedo al contagio, el miedo a contagiar, la inseguridad, estamos en shock. ¿Cómo podemos afrontar esto ahora que los niños no van a la escuela, los jóvenes no van a la escuela y se quedan en su casa? ¿Cómo aprovechar esos saberes que sí tiene la gente? Porque usan internet. Hubo una época en que no lo conocíamos nosotros. Yo aprendí a leer y escribir todavía con caligrafía y lápiz y cuadernos de doble raya. Entonces, hoy es otro el mundo. ¿Qué nos deja de enseñanzas este hecho en otras áreas? La educación, por ejemplo. Bueno, yo quisiera partir de una de las tesis que se ha hecho visible en estos días acerca de justamente esta especie de encierro, la idea de Chu Han, que es un filósofo oriental muy importante y también que ha dado mucho que hablar en esta perspectiva, ¿no? de cómo explicar la sociedad en relación a esta pandemia global, y también afirmar pues las ideas quizás pedagógicas, ¿no? del pensamiento complejo, pero particularmente desde Perú hacer un diagnóstico de todas las cuestiones educativas, las perspectivas y también las limitaciones que ha tenido el sistema educativo peruano y latinoamericano, devienen de justamente esta tesis que manifiesta Han, el filósofo Han, que la sociedad del cansancio, la sociedad de la explotación, la sociedad del rendimiento, la sociedad del trabajo, del éxito, de la superioridad, de la competencia, ha generado una serie de dificultades a nivel
educativo también, porque el estudiante que hoy se conecta a las redes ingresa a un mundo en el que no ha sido preparado anteriormente para él. Ya Prensky hablaba de nativos inmigrantes digitales, pero lo que estamos viviendo hoy en el sector educativo es de que tanto docentes como estudiantes han experimentado una brecha digital muy importante. Y básicamente eso pasa porque los sistemas educativos, al menos en nuestra Latinoamérica, son muy débiles y además no tienen la dinámica correcta para que se puedan desarrollar como tal. Desde una perspectiva un poco más amplia, podríamos decir de que esta pandemia global está demostrando a la humanidad la precariedad del sistema educativo, fundamentalmente. Porque no tenemos algo así como un sistema educativo en Latinoamérica, como quizás lo tiene Europa, o como quizás lo tienen algunas otras partes del mundo. Porque el aislamiento nacionalista o el aislamiento de territorios, los límites geográficos, los límites demográficos y demás, han hecho de que cada país, o que cada lugar, que cada región, que cada provincia, que cada distrito, que cada cantón, que cada espacio represente su propia peculiaridad, su singularidad educativa, pero aislándose del resto. Entonces, esto nos ha hecho a nosotros, en la segunda tesis de Harari, que las respuestas que nosotros debemos dar ante un hecho como el coronavirus COVID-19 son respuestas que deben de ir más allá de las fronteras, más allá de las banderas, más allá de los currículos regionales, distritales, provinciales, nacionales, y generar por así decirlo, una perspectiva global de la educación. Porque gracias a este sistema monetario, gracias al sistema de libre mercado, gracias al sistema de las competencias, gracias al sistema de generar más riqueza monetaria, se ha hecho de que no tengamos una perspectiva global de la educación, sino más bien tengamos una perspectiva muy particular de la misma, y por ende no es posible generar nuevas perspectivas o nuevas propuestas o nuevas formas de trabajar este tema, porque justamente no estamos preparados para este tipo de pensamiento. Entonces, yo veo de que la parte educativa es fundamental para el desarrollo de los pueblos, pero que este desarrollo de los pueblos tiene que dejar atrás muchas ideas que vienen ya inclusive desde la escolástica, desde el siglo XVII, XVIII, XIX, y que hoy nos enfrentan a otra pantalla, ¿no? A otra realidad en cuanto a la perspectiva justamente del ser humano frente a la precariedad en este punto que es la educativa. Quizá valga la pena, doctor, va a llegar el día que vamos a llamar el un día después de esta coyuntura. Para ese un día después quizá valga hacernos dos preguntas. Si el modelo educativo o el no modelo educativo que dices que haya para América Latina muestra lo que señalas, ¿para qué educar? ¿Cómo educar? ¿Y en qué educar? ¿Cómo recuperar estas enseñanzas para recuperar la educación? Bueno, seguramente después de esta pandemia se van a escribir algunos textos o se van a esbozar algunas ideas en relación a la educación. Bueno, yo en mi primer texto, que se titula Teoría Educativa de Acceso, hago una aproximación pedagógica a toda una teoría de cómo podría funcionar la educación desde una perspectiva planetaria. Y es paradójico porque en los lugares en los que me he presentado, o en los lugares en los que se ha hablado del texto, justamente se trataba de una idea muy distante, ¿no? De una educación planetaria. Se concebía de que era una idea demasiado distante hacia la realidad que nosotros experimentamos. Y justamente esta pandemia
nos está demostrando a la humanidad y nos va a seguir demostrando de aquí en adelante que la precariedad de nuestros sistemas educativos o no sistemas educativos han hecho de que el ser humano solamente vea una cuestión micropolítica de la pedagogía y no una macropolítica de la pedagogía, entendiéndose con lo primero, a distanciar los contenidos educativos solamente a una particularidad de la realidad y no a una generalidad, no a la comprensión del mundo como tal. Así es que las cuestiones pedagógicas que se deben de sembrar el día de hoy ya se han iniciado también gracias a otras perspectivas o propuestas, como por ejemplo las universidades digitales que ya habían nacido hace un tiempo atrás y que siguen funcionando normalmente. El sistema universitario, por ejemplo, en el Perú y en algunos países de Latinoamérica, también sufre este flagelo, porque si nosotros observamos la realidad de nuestras universidades públicas, están muy exentas de justamente la implementación de nuevas herramientas digitales para tratar de formar al ser humano. Y es que muchas de estas se han quedado con un paradigma poco producente en relación a la alfabetización digital, y es por ello que estamos sufriendo justamente este choque. Pero como el ser humano siempre le pone los peros o siempre le da una explicación a ello, se menciona de que estos hechos no han podido ser diagnosticados con anterioridad, ni tampoco han podido ser vistos o proyectados o aproximados, y es por eso de que ha habido un choque. Pero esta ruptura que nosotros estamos viendo en el sistema educativo y en otros sistemas nos hacen de ver a nosotros, los seres humanos, que justamente tenemos una perspectiva muy arcaica de la educación, de la salud, de la ciencia, de la tecnología y de otras cuestiones más. Entonces, lo que yo postulo en el primer texto que publico, Teoría Educativa de Acceso, es de que la educación debe de ser un derecho de la civilización humana, no un servicio, como la concibe la Constitución Política del Perú, por ejemplo, actual, o como algunas cartas magnas de nuestros hermanos países latinoamericanos, sino que la educación debe de ser un derecho. Y al ser un derecho inalienable del ser humano, la educación, se puede tejer una perspectiva pedagógica que no esté enfrascada en una realidad, sino que más bien tenga apertura hacia otras culturas, otros modos de ver, otras cosmovisiones, y que se nutran, ¿no?, de esta multiplicidad. Porque si hoy estamos viendo de que se cierran las puertas a un médico que está trabajando o que está luchando contra el coronavirus, o que se aísla a alguien por tener los síntomas, o se quiere quemar inclusive, como está pasando aquí en Perú, a las personas, o no se accede, por ejemplo, a los cementerios, a estas personas que tienen el contagio, o que tienen la enfermedad del coronavirus, o que han muerto del coronavirus, nos dan una explicación de la no aceptación de lo otro, es decir, de la no tolerancia de la otredad, de la no confluencia con el otro, de la no aceptación y de la exclusión. Tanto se ha hablado de la inclusión social, de la inclusión de oportunidades y entre otras cuestiones, pero esta realidad del coronavirus, COVID-19, nos está demostrando de que la inclusión solamente se ha abordado desde una perspectiva teórica y no desde una perspectiva práctica, ni tampoco han existido políticas de la inclusión educativa ni demás. Así es que dentro de la educación, lo que nosotros concebimos como una educación planetaria puede ser posible después de esta pandemia, porque estamos seguros que no va a ser la única ni la última. Y la humanidad, como ya lo dijera Michio Kaku, tendría que repensar su puesto en el cosmos y tratar de ver de que esta civilización humana
podría extinguirse de la noche a la mañana si es que no abordamos los problemas de manera conjunta. Es curioso lo que señalas, doctor. Hace tiempo el buen Premio Nobel de Literatura mexicano, que no peruano, para no pelearnos ahorita con el español, Octavio Paz, escribía su poema Piedra del Sol. Y en un fragmento de Piedra del Sol decía, en realidad la vida, ¿cuándo fue de veras nuestra? ¿Cuándo somos de veras lo que somos? Bien mirado, no somos, nunca somos a solas, sino vértigo y vacío. Muecas en el espejo, horror y vómito. Nunca la vida es nuestra, es de los otros. La vida no es de nadie, todos somos la vida. Pan de sol para los otros, todos que nosotros somos. Soy otro cuando soy. Los actos míos son más míos si son también de todos. Para que pueda ser he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. No soy, no hay yo, siempre somos nosotros. La vida es otra, siempre allá, más lejos, fuera de ti, de mí, siempre horizonte, vida que nos desvive y enajena, que nos inventa y un rostro y lo desgasta, hombre de ser, hambre de ser, oh muerte, pan de todos. Y el mismo psicólogo Henri Vallon, en un trabajo de prácticamente la primera mitad del siglo pasado, intitulado El papel del otro en la conciencia del yo, sostenía que no hay idea de yo, sino hay antes la idea del otro, el que no soy yo, el otro que me da plena existencia. Y sin embargo hemos sido educados en la individualidad, el individualismo, y ahora Susana Distancia es protégete tú, evita contagiar al otro, evita contagiarte, y como en Perú o en Ecuador incineran los cuerpos, o acá en México agreden personal de salud, o incluso amenazaron con quemar un hospital si lo hacían hospital de COVID en una zona de Morelos, porque no iban a permitir que les llegaran personas enfermas de COVID. Otra vez el individualismo, ese egoísmo, esa competitividad, sale lo peor de nosotros, dijera Albert Camus, ¿sí? Y naturalmente, ¿qué podemos hacer ante esto? Porque quizá lo más difícil de transformar sea nuestro modo de interpretar el mundo, nuestro modo de ser. Y en ese sentido la educación debe trascender a la escuela. ¿Aquí qué podemos hacer, doctor? Porque ahora, antes de que entraran las vacaciones oficiales de la Escuela de Educación Básica, los maestros tuvieron que empezar a organizar su labor docente con los recursos tecnológicos. Y como esto se prolongará, seguramente un mes más, pues un mes más tendrán que seguir trabajando con esto. Niños, padres de familia, alumnos, los que tienen internet y acceso a esta tecnología, porque en las zonas rurales o indígenas, allá en Perú, en Bolivia, en Guatemala, en México, en Brasil, zonas donde no hay ni energía eléctrica, ¿cómo pensamos transformar la práctica educativa con la tecnología si está bastante lejos de estas zonas? Bueno, lo primero, estimado maestro, es de que, siguiendo justamente las tesis de Byung-Chul Han, se podría afirmar de que la expulsión de lo distinto y el infierno del igual nos hacen ver de que la humanidad se está autodestruyendo a sí misma, porque la no aceptación del otro, la construcción de un infierno del igual, hacen de que el ser humano se distancie no solamente del ser humano como categoría noceológica, por así decirlo, sino también desde una perspectiva no de igualdad. Y el ser humano que hoy se distancia de otro
genera barreras, genera límites, genera divisiones y genera exclusión. Y esa exclusión es lo que tanto daño nos ha hecho con el transcurrir de todos estos días o estos tiempos en el que el ser humano ha tratado de vincularse un poco más, pero justamente la pandemia del coronavirus COVID-19 nos ha hecho también aislarnos un poco más. Así es que desde esa perspectiva, al igual que FAM, propondría de que se busque una interpretación y se trabaje en los medios educativos, centros educativos formales e informales, físicos o digitales, la otredad. Buscar la aceptación del otro y buscar también la comprensión del otro para juntos generar un discurso diferente al individualismo, sino más bien vinculado con el desarrollo colaborativo, con el desarrollo cooperativo, ¿no? Y dejar de generar competencias entre los seres humanos, sino más bien generar otras capacidades que nos permitan a nosotros remar hacia un solo puerto como especie humana. Lo otro que quisiera remarcar también, y en estos días le comenté que estaba escribiendo un poco y revisando, releyendo a Michel Foucault, es de que justamente este tipo de acciones o este tipo de fenómenos que existen hoy, como la pandemia del COVID-19, nos han hecho interpretar al papel del Estado, al papel de las instituciones, al papel de los centros educativos o de las escuelas desde una perspectiva totalmente diferente. Si volvemos a la tesis de Foucault, en algún momento de vigilar y castigar, estamos viendo de que los sistemas educativos que tenemos en Latinoamérica, que son dispersos y que cada uno tiene su peculiaridad, su particularidad, y que no sincronizan con los demás, están haciendo de que el estudiante esté encerrado. Segundo, que el estudiante no reciba una educación adecuada, como pasa por ejemplo aquí en Perú, sino que más bien reciba información para estar instruido, no para estar educado, porque no se genera una educación, por así decirlo, integral, sino más bien se genera una educación de la distracción, ¿no? Se generan contenidos o información educativa para distraer al estudiante, pero no para formar al estudiante. Y es por ello que esta segunda etapa de la instrucción nos lleva a la tercera, parafraseando a Michel Foucault, que sería justamente la de vigilar y seguramente más adelante la de controlar. Entonces no es ningún engaño, no es ningún descubrimiento reciente de que todos los estados tratan de una u otra forma de generar un pensamiento que sirva a lo establecido. Y esa forma de pensar que le sirve a lo establecido se tiene que operacionalizar a través de instrumentos. Y uno de esos instrumentos justamente son las instituciones. Y una de esas instituciones fundamentales en el papel del aborregamiento, por así decirlo, de la sociedad, es la escuela. Y la escuela está cumpliendo su papel. Un ejemplo claro de esto podemos ver nada más ni nada menos que en el Ministerio de Educación de Perú, por ejemplo, donde se transmiten las clases diarias, la información que se tiene, pero no se llevan a cabo estos programas por pedagogos o por personas formadas dentro del área pedagógica, sino que lo tienen que hacer, por ejemplo, personajes vinculados a la farándula o personajes vinculados a la cuestión de acción, de actores, o también lo tienen que hacer otro tipo de profesionales que tienen un poco más de carisma con la población, con los estudiantes, y no el educador. Es paradójico que en el Ministerio de Educación, por ejemplo, del Perú, se designe a otro tipo de profesionales para llevar a cabo estas clases virtuales y no se elige a uno de los docentes
de miles y miles de docentes que tenemos en el magisterio. Entonces, si José Carlos Mariátegui, por ejemplo, estaría vivo, tendría que escribir el 8º ensayo de la interpretación de la realidad peruana y seguramente atisbaría un poco más acerca de la educación y del papel del Estado para no solamente vigilar y controlar, sino también para encerrar e instruir. Esto implica replantear toda la estrategia de evaluación tanto del proceso educativo como del aprendizaje, porque de alguna manera en el sueño acariciado de la homogeneidad, todos deben saber los conocimientos mínimos para todos para ingresar deben aplicar un examen y acreditarlo, si no, no tienen la capacidad o competencia para entrar a las universidades, los exámenes de ingreso. Los exámenes de ingreso, permanencia y promoción del personal académico y del personal docente, parece ser que hay una estrategia de credencializar y de certificar para poder justificar la posibilidad material, tan solo ello, de brindar educación o servicios de salud o el derecho a la salud o qué sé yo. El problema de la educación, como lo estás planteando, indudablemente no lo vamos a resolver a partir de un día después de esta coyuntura. Estás planteando un problema más estructural y de fondo que el problema de la práctica de crear un aula virtual en la actualidad. Pudiera ser acertado hablar de que lo que se está planteando como opción en la coyuntura es aulas virtuales para seguir con el modelo bancario, dijera Paulo Freire, en la pedagogía del oprimido. El alumno está, sea frente a la computadora o frente al ordenador o como le queramos llamar, el docente también, y se están transmitiendo las actividades para que, dices tú, hay que instruir, no educar, para después evaluar y finalmente acreditar y certificar. ¿Qué opciones tenemos, doctor, a partir de esta experiencia? La perspectiva que nosotros podemos dar en relación a esta especie de estructuración de los saberes, de encasillamiento de conocimientos y de la dación irreversible de la información, es de que estamos viviendo un tiempo de infoxicación, un tiempo en donde la información que circula en las redes sociales, en las páginas, en las plataformas, en los diversos espacios educativos, están haciendo de que el estudiante o el mismo ser humano no tenga dónde ir y tiene que ejercer un filtro para poder tener conocimiento. Entonces, por un lado tenemos este fenómeno de la infoxicación y por otro lado tenemos, ¿no?, la necesidad del Estado de controlar a sus ciudadanos a través de la educación. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hacer? Como en algún momento Lenin también se preguntó, justamente es vincular estas ideas que nosotros tenemos de planetarizar la educación y generar plataformas que nos permitan la convivencia y no solamente la transferencia de información, sino la generación de conocimientos. Hoy en día se hace una clase virtual o digital de cómo desarrollar un ejercicio matemático, de cómo, por ejemplo, aprender a pintar, o de cómo, por ejemplo, aprender la historia, o aprender la geografía, la matemática, etc. Pero lo que no se nos enseña son los mecanismos para la producción del conocimiento. Y este fenómeno nos conlleva a tener una dependencia de otros que generan conocimientos hacia nosotros que consumimos estos conocimientos. Entonces yo esperaba, por ejemplo, del Ministerio de Educación del Perú, de que pueda generar estos espacios para la producción de conocimientos andinos, para la producción de conocimientos amazónicos y para la producción de conocimientos que nos conlleven a nosotros a desligarnos de la dependencia cognitiva, por así decirlo.
Estas tres vistas que nos llegan en relación al fenómeno del coronavirus COVID-19 nos impulsan a nosotros a poder igualar de repente otros modelos educativos y generar otros jardines del saber. Yo recuerdo mucho y sigo mucho a Michel Onfray, que es un filósofo nietzscheano y también anarquista, que fundó, ¿no?, su universidad su Universidad Popular en Caen, y que hoy en día sigue todavía desarrollando sus actividades con normalidad, muy a pesar del confinamiento, muy a pesar de la exclusión, muy a pesar del encierro. Lo mismo pasa con la Multiversidad de Armodrín, por ejemplo, ¿no?, que sigue sus procesos no solamente administrativos, sino también académicos, porque son espacios que se han planteado como herramientas que nos permitan salir de la educación tradicional y migrar hacia una perspectiva pedagógica diferente. Las escuelas tienen que generar espacios no para la transmisión de conocimientos, sino para la construcción misma de conocimientos. Y las universidades deben de dejar de ser industrias que preparan a los estudiantes para que mañana más tarde puedan tener un trabajo, una vida supuestamente segura, una familia y etcétera, para que sean universidades que generen seres humanos que tengan una preocupación social, ecológica, económica, psicológica, educativa, política, etcétera, a gran escala. Es decir, formar seres humanos con una perspectiva un poco más amplia y dejar el vínculo folclore, nación o bandera o patriotismo a un lado, ¿no? Y poder juntos construir por así decirlo, ¿no?, un modelo pedagógico con un discurso planetario. Esta es una perspectiva indudablemente muy largo aliento, lo que significa que es como un punto de llegada, pero desde el punto de partida en el que nos encontramos, ¿qué tenemos que hacer para avanzar desde aquí hasta ese punto de llegada? Porque probablemente sea pesimismo lo que voy a decir, pero no lo veo para un día después. ¿Cómo poder ir construyendo este camino que nos permita ir acercándonos a una visión de esa naturaleza? Porque según entiendo, y subrayaste un también, cuando dijiste también era anarquista, esa idea del también me da una idea. Hay que romper con la idea de fronteras, de naciones, de estados y de gobiernos. Pero mientras, ¿cuánto tiempo nos va a demandar ello? ¿Cómo planteamos estrategias transicionales del punto de partida en que nos encontramos al punto de llegada que dibujas, esbozas? Claro, la transición va a suceder en un periodo no tan corto, sino más bien largo, y lo que nos van a ir enseñando estas rupturas en la salud global nos van a ir demostrando la necesidad de migrar hacia otros sistemas de pensamiento y hacia otros sistemas de entendimiento del ser humano y del mundo. Sin duda alguna, no se va a implementar estas ideas al día siguiente de que se termine este encierro o esta especie de confinamiento, sino más bien que va a tener un trabajo arduo, denodado, ¿no? Pero cada vez las personas o los ciudadanos se van a ir enterando de la necesidad justamente de migrar hacia estos sistemas de pensamiento, de vivencia, de visión del mundo, y van a poder hacer realidad estas perspectivas. Y de hecho ya lo están haciendo, porque, por ejemplo, Yuval Harari ha fundado en el 2019 una organización que se llama
Championship, en el que esboza justamente la posibilidad de una comunidad global. Y esta comunidad global tendría la oportunidad de poder solucionar los problemas del ser humano y de las demás especies, ¿no?, desde una perspectiva. En uno de sus textos, para poder tejer la idea de cómo migrar hacia este rumbo, podemos ver de que existe un desafío político global. Y Yuval Harari manifiesta de que la fusión de la infotecnología y la biotecnología es una amenaza para los valores modernos fundamentales de la libertad y la igualdad. Cualquier solución al reto tecnológico tiene que pasar por una cooperación global, pero el nacionalismo, la religión y la cultura dividen a la humanidad en campos hostiles y hacen muy difícil su cooperación global. Lo primero que nosotros debemos hacer como educadores, como gestores culturales, o de repente también como académicos o como intelectuales, es generar las condiciones teóricas, es generar las condiciones subjetivas del ser humano para dar ese gran salto de una comunidad partida a una comunidad global. Y eso lo podemos hacer y lo estamos haciendo justamente con este tipo de encuentros, por ejemplo. Porque antes de esto era imposible poder tener una comunicación fluida y global, porque eso es una comunicación global. Entonces lo que dice Michio Kaku, por ejemplo, en algún momento, cuando le preguntaron justamente de cómo terrapoblar otros planetas si nosotros no nos podemos comunicar ni en el planeta Tierra, él manifestaba de que Internet es un ejemplo de esa comunicación planetaria. Porque pese a los límites que existen en la red, el Internet nos permite una comunicación como la que estamos teniendo hoy. Entonces, se está volviendo una herramienta de educación planetaria. Esta herramienta de comunicación planetaria debe de servir para poder generar las condiciones subjetivas, las condiciones teóricas, para que más adelante se pueda gestar toda esta realidad o esta idea de poder cambiar de visión del ser humano, de una perspectiva nacionalista, patriótica, de una perspectiva muy particular o chauvinista, a una perspectiva un poco más global. Yo creo que por ahí podría darse la opción para poder generar un futuro mejor. Pues mira que me recordaba, leí por allá en la década de los 70 del siglo pasado, el libro que citabas de Lenin, ¿Qué hacer?, escrito en 1904, y naturalmente él se planteaba cómo transitar al triunfo de lo que llamaban la Revolución Soviética, que del 4 al 17 se echaron todavía 13 años. No hace falta un qué hacer también al respecto, porque tenemos el ámbito, no podemos separar el ámbito del derecho a la salud del derecho a la educación. La formación de profesionales de la salud implica mantener en perspectiva la posibilidad de integrarnos como comunidades colectivas y no como comunidades aisladas. Digo, respetando, dijera el subcomandante insurgente Marcos en su momento, ahora el subcomandante Galeano, ¿sí?, un mundo donde quepan muchos mundos, porque de otra manera la homogeneidad, y vamos, ni los gemelos idénticos monocigóticos univitelinos son idénticos. En el curso de su desarrollo el proceso de diferenciación es progresivo. En este sentido, considerando que ya se nos aproxima la hora, a pesar de todas las vicisitudes por las que atravesamos al comienzo del programa de hoy, no sé si quisieras ir cerrando este programa con unas ideas que nos permitan reconocer que el hecho educativo, que el instrumento de la educación es ineludible como una de las herramientas fundamentales en la transformación
de nuestra sociedad y de nuestra realidad. Bueno, en primera instancia yo llamaría a través de su programa a replantearnos el papel del ser humano frente justamente a esta realidad que son las pandemias, las guerras y demás cuestiones sociales, económicas y culturales que nos limitan. Desde esa perspectiva plantear el puesto del hombre en el planeta Tierra. Y después de ello, tratar a través de la educación de desnormalizar al ser humano, de desinstitucionalizar al ser humano y de deslegitimar, ¿no?, el infierno del igual. Aceptar al otro como uno mismo y aceptar la otredad, las diferencias y no expulsar lo distinto. A partir de ello, generar una perspectiva educativa que no nos permita o que no nos haga parte de el vigilar, controlar, encerrar, instruir, sino que nos haga parte, ¿no?, de conectar, ¿no?, de compartir, de colaborar y de transformar la realidad. Una realidad que debe de ser transformada no solamente desde el ámbito educativo, sino también desde el ámbito social, desde el ámbito de la salud, desde el ámbito de lo ecológico, etc. Y finalmente también hacer un llamado a través de su programa, ¿no?, para que nos podamos vincular un poco más con la naturaleza y repensar el equilibrio natural y social que debe de existir en nuestro planeta. Yo creo que desde esa óptica nosotros podemos tener una visión diferente a lo que normalmente se ha establecido como un pensamiento oficial. Y a partir de ello, yo creo que se puede generar espacios para el diálogo, para el debate, para la comunicación, para la colaboración, para la cooperación y demás atributos propios del ser humano. Y sacarnos la idea de que de una u otra forma el Estado o las instituciones van a generar algún cambio, sino más bien afirmar la idea del apoyo mutuo y de que debemos de pensar el descrecimiento y no el crecimiento monetario que tanto mal nos ha hecho. Yo creo que al igual que Zizek, que el capitalismo está llegando a su fin, que no va a ser mucho tiempo que esté instaurado en el planeta, pero también tenemos la obligación de repensar otros sistemas y de ver cómo es que podríamos generar un futuro más humano a escala planetaria en relación a estos fenómenos que se vienen dando como especie humana. Así es que, una vez más, estimado maestro Enrique, yo agradecido de poder compartir, de poder esbozar algunas ideas y alegre también de que nos podamos comunicar con esta herramienta que nos permite acercarnos un poco más al otro. Pues Juan Jesús, entre Huancayo, que se encuentra en la región andina, y dijeras la otra región ya más hacia Brasil, etcétera, ¿sí? Estamos aquí a la distancia y estamos compartiendo. No quiero dejar de agradecer tu colaboración, porque esto nos permite seguir extendiendo ideas, compartiendo y reconociéndonos a través de los otros. Hasta la próxima.